sorprende por la espalda. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus ¿quién vamos a coger autores. de punto hoy? Vamos a coger a Fortuño. ¿Y por qué no cogemos mejor de punto a Wanda Rollo? Mira, al que nos proponga sátira, seriedad y risas. Hoy el punto eres tú. Tú, Tú eres el punto. no tú. Pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres. Ese es Carlos Beltrán. Ese es nuestro Hoy el Punto Eres Tú, Carlos Beltrán. Hoy el Punto Eres Tú se traslada a Dublín dentro de un momento. Pero mire, estamos en Dublín, pero también estamos en San Juan. Recuerde que nos puede ver y escuchar a través de bonitasradio.net. Cuando el programa suba a YouTube, nos ve las caras, porque hoy tenemos las caras lindas de mi gente negra. Ana Irma Rivera Lacén ha vuelto, aunque sea por visita. Hoy el Punto Eres Tú. Hola, de verdad, Ana. la más linda. ¡Jamás! Le tuve que aclarar a una persona el otro día que me dijo, ay, los más bonitos vienen de Buenos Aires. Y yo jamás, que aquí la única más bonita soy yo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier sitio donde se encuentre, Ana Irma. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Aquí echando de menos este micrófono. Es que quien no lo sabe, Ana Irma Rivera Lacén fue una de las pioneras en Hoy el Punto Eres Tú, cuando decidimos que íbamos a coger a todo el mundo de punto. Y ella podía estar con nosotros, pero después le dio COVID para la presidencia del Colegio de Abogados y la perdimos. Bueno. ¿Es o no es? No. ¿No? Vamos a decir que decidí que no fuera el punto yo. Déjame decirte, te cogimos 2 o 3 veces. No sé. Lo que pasa es que tú no lo has escuchado. ¿Te crees tú? Y, oye, ven acá, y el señor que está por Dublín, ¿está? ¿El señor que está por Dublín está ahí? Sí. Estoy por aquí, no hablen mal de mí. ¡Amor! ¿Cómo Oye. estás? ¿Acá tú pasaste? Oye, tú sabes que uno se va y otros llegan. Te la comiste, qué bueno. Orlando Burgos, el compañero que tenemos siempre. Orlando, mira, le cambió el nombre. Ay, Osvaldo. ¿Cuánto tiempo te va a tomar a ti aprenderte mi Mira, y eso que no hace mucho rato que te fuiste, ya se olvidó de tu nombre. Ay, Virgen, yo creo que si yo llego a emigrar se olvidan de mi identidad. Osvaldo, tú sabes que yo tengo ese problema que a ti te digo Orlando y a Orlando, mi amigo, le digo Osvaldo. Tú preocúpate, Osvaldo, cuando ella empiece, ese muchacho, ¿cómo es que se llamaba aquel? Qué sorpresa más agradable tenerlas a ustedes dos juntas de nuevo. ¿Viste? Para que tú veas. Oye, Osvaldo, el punto de hoy es Carlos Beltrán y la decisión de no darle permiso a Carla Cortijo, la baloncelista puertorriqueña que le ha dado 10 años de gloria al baloncesto femenino puertorriqueño, que bastante discriminado ha sido a través de la historia. Y ahora este señor le ha dado con... Ibas a decir macharrán, pero no. Iba a decir macharrán, pero esperé que tú lo dijeras. A este macharrán le ha dado con establecer que ella no podía ir a un posible compromiso que tendría en la WNBA, que es el baloncesto profesional femenino en Estados Unidos, sí, porque tenía el compromiso de ir a Toronto a la Copa de América. Yo lo primero que quiero decir, y es lo que quiero compartir con ustedes dos, en este caso Ana Irma, que ha sido una defensora de los derechos humanos desde el feminismo, desde hace bururum, no voy a decir cuántos años porque después le sacan la edad. Ajá. Pero es que en el análisis de lo que ocurrió, lo que me parece increíble es que la gente quiera dejar la perspectiva de género fuera,
para hacer análisis de lo que pasó en este caso. ¿Tenía un contrato? En efecto lo tenía. Pero ¿es o no es que otros jugadores, porque han sido hombres, en el caso del baloncesto superior masculino ha habido 2 casos específicos? Uno es Peter John Ramos y Ricky Sánchez, que han ido a jugar a otros escenarios en el mundo, en el caso de Peter John a República Dominicana, y no ha tenido ningún problema con irse y dejar de practicar y dejar de ir a un compromiso profesional internacional. Ese análisis es lo que yo creo que ha faltado, no solamente en muchos periodistas, y a eso vamos más tarde, sino también en aquellos que se dicen ser defensores del deporte que han barrido el piso con Carla Cortijo. Vamos a empezar con Anaíma y después quiero que tú me comentes lo que tú piensas sobre el asunto, Osvaldo. Claro. Bueno, mira, del caso de Carla, yo creo que el sexismo, que es el asunto de utilizar estándares diferentes, en este caso con Carla Cortijo, cuando se trata de hombres o de mujeres, se olía a millas de distancia. Y mucha gente empezamos a denunciarlo desde el principio. Y de hecho, me sorprende que alguna gente empezó a criticarnos a las feministas porque empezamos a hablar del sexismo en este caso. Pero estamos en récord. Para la gente que decía que ¿dónde están las feministas? Las feministas estábamos primero que mucha gente diciendo que esto es una cuestión sexista. Lo que pasa es que nos empezaron a atacar. Inclusive a mí personalmente me atacaron en cantidad y yo me quedé sorprendida porque yo lo que leía y lo que estaba viendo era que la gente de a pie, como tú dices, Carmen Enid, tenía claro el asunto. Sí. Las primeras gente que empezaron a estar hablando, yo estaba siguiendo muy de cerca las reacciones en las redes sociales. La gente de a pie tenía claro que este era un asunto sexista y empezaron a sacar todos los ejemplos. Empezaron a sacar un montón de gente, los fanáticos y las fanáticas del baloncesto empezaron a sacar los ejemplos porque estaban sorprendidos. Esta gente estaba sorprendida de que a ella le hubieran negado el permiso para irse cuando otras personas ni siquiera pedían permiso, simplemente se iban. ¿Ok? Y entonces esa situación llamaba mucho la atención. Yo creo que ella fue víctima de mucha gente. Creo que estaba atrapada en el medio de su manejador y otras personas, pero sin duda, no importa por donde uno lo vea, fue víctima del sexismo en los deportes, específicamente en el manejo del caso de ella, en el asunto del baloncesto. Yo me acuerdo que yo puse una cosa en internet que decía, Beltrán, ella no es tu propiedad. Exacto. Sí. Recapacita, ya no es tu propiedad. Y una de las cosas que me llamó la atención también es que yo creo que ella fue también víctima de la politiquería del país. Porque igual que te digo eso, te tengo que decir que igualmente empecé a recibir muchas reacciones de personas que yo creo que tienen otras agendas, ¿verdad? Y son las agendas política partidista del país que lamentablemente siempre nos sacan por donde quiera. Y es que hay una gente que tiene una agenda en contra del olimpismo y de la participación puertorriqueña en agendas o en deportes o en competencias internacionales como país. Y eso es aparte. Y estaban utilizando el caso de Carla para adelantar su agenda. Claro. Igualmente, gente que tiene una agenda nacionalista más tradicional, que por encima, que la patria va por encima de todo, claro, aunque sea a pesar de las mujeres, claro, o a pesar de que tú puedas lograr un contrato que te dé una vida digna como deportista. Claro, como la que tienen ellos. Como exactamente. Así que me parece, en las dos direcciones, que claro, también ella estuvo atrapada en esos discursos político-partidistas o politiqueros, vamos a ponerlo así, de un lado o de otro. Así que es bastante complejo el asunto. Pero yo creo que la mayoría de la gente se desbordó en apoyo a Carla Cortijo porque vieron que había una discriminación de ella por ser mujer deportista y que vieron que a ella se le estaban tronchando sus sueños como deportista y como deportista profesional, contrario a lo que se le hacían los hombres. Y yo creo que eso es la mayoría. Osvaldo, ¿tú sabes lo que es que en el siglo XXI, en el 2015, todavía tengamos que decir que hay una gente por ahí que se cree que el hombre nuevo existió? O sea, ¿tú sabes lo que es eso? Estamos hablando de macharranes de la izquierda de este país. Antes de entrar a hablar de eso, tengo que decir que tu bululum de Ana Irma, pues yo creo que no le hace mucha ayuda a Ana Irma. Así que Ana Irma, quéjate. Bueno, lo que pasa es que yo le iba a preguntar precisamente del hombre bueno, nuevo, pero le iba a tirar al medio más. Gracias, Osvaldo, pero decidí no hacerle caso. Ana Irma lleva bululum, pero no voy a decir cuánto tiempo es. Óyeme, lo dijiste. Mira, yo no sé si tú me estás defendiendo recordándolo.
Acuérdate que la gente pensaría que este es santo, pero de santo no tiene nada. Mira, en cuanto al caso de Carla, tengo que decir que este caso, la parte positiva que tiene dentro de todo lo terrible que ha sido es poner de manifiesto que hablar de perspectiva de género es un asunto que hay que tener todos los días presente en nuestro país, que no es una discusión de moda, ¿no? Y que es necesario discutir de perspectiva de género porque el asunto de Carla lo que pone de manifiesto es el trato distinto que reciben las mujeres en las distintas facetas de la vida cotidiana de nuestro país, que no es distinto en el mundo del deporte. En segundo lugar, una joven que pudo haber tenido la oportunidad de tener una carrera dentro de la WNBA que es muy difícil de alcanzar, primero por ser mujer y segundo por los requisitos que requiere en términos de la destreza deportiva. Pues se le troncharon a esta joven por el mero hecho de ser mujer. Aquí no hay ningún otro elemento. Se puede hablar de contratos, se puede hablar de distintas cosas del mundo jurídico, pero esta no es la primera vez en que uno renegocia un contrato. Todos sabemos que los contratos son renegociables y en el mundo del deporte eso se hace todos los días. Y bien, en el caso de los varones no han tenido el mismo trato que ha tenido esta joven y entonces le surge a estos dirigentes que se creen dueños de sus deportistas, les surge todo un sentido patriótico artificial, que es una mera excusa para no afrontar lo que hay de fondo, que precisamente es el trato desigual que reciben las mujeres en el mundo del deportivo. Yo creo que eso es fundamental. Y además de eso, me estoy escuchando doble. Osvaldo, baja un poquito tu comunicación porque me estoy escuchando. Ahora yo creo que estamos bien. Yo ya la bajé. Mira a ver si me oye. Muchas gracias, compañero desde Dublín, Osvaldo Burgos Pérez. Yo creo que es importante que destaquemos dos cosas. Hay una gente que ha dicho barbaridades. Yo creo en hablar con la gente que de la gente que dice, ¿verdad? Lo que han dicho mucha gente que no entran en el discurso de perspectiva de género, que no hacen el análisis correcto, que se van a los legulleros. Y fíjate qué interesante que los abogados, en la mayor parte de los casos que he escuchado abogados hablando del asunto, no se han ido por esa línea, sino que han visto el asunto en el contexto de la perspectiva de género. Pero todos los demás que han defendido desde la patria el asunto del caso, lo defienden desde el contrato, ¿verdad? Como si el contrato existiera solamente porque el papel existe. Aparte, con un contrato, estamos hablando de la liga, en el caso de ella, un contrato de ella como aficionada. Exacto. El otro era un contrato de trabajo. De trabajo. ¿Ok? La liga profesional, que son dos cosas distintas. Entonces Exacto. lo que estamos hablando es que ella le está negando el derecho a trabajar. El derecho a trabajar. Eso ahí... que son dos cosas distintas. Bien distintas. Cierto. Pero la discusión pública, más allá de las redes sociales, yo creo que es importante señalar dos personas que han sido pioneros en la discusión desde ese ángulo de la perspectiva de género. Ana me mencionaba ahorita que el primero que habló correctamente de este asunto fue el compañero Eliot Castro, que me parece interesante porque Eliot viene ideológicamente de la otra postura, ¿ok? Y se posiciona muy de avanzada. Yo oí ese programa donde él estaba en una situación muy difícil y delicada. Yo soy porque de estaba rodeado de, tú sabes, y él se mantuvo en que no importa lo que le estuvieran diciendo, él entendía que había un tratamiento desigual. Claro. Y que había un discrimen por razón de género contra ella. Y se mantuvo en esa postura y hasta el sol de hoy se ha mantenido. Se ha mantenido. Y el otro es Avelino Muñoz Stevenson, que creo que Avelino lo que dice hoy en las redes sociales es importante. Avelino, acabo de hablar con él hace un rato y me dijo que está comprometido conmigo a venir el lunes próximo, porque me gusta que sea una persona que ha manejado el deporte y que sea un hombre, precisamente, que tenga esta perspectiva. Y Avelino dice exactamente, poco a poco van apareciendo personas rebuscando en los reglamentos para justificar la decisión de Carlos Beltrán de no avalar la participación de Carla. Y tienen toda la razón, cuando los jugadores firman el contrato para la liga, automáticamente se comprometen a estar disponibles para las selecciones nacionales. Pero siempre han habido excepciones cuando la federación ha entendido cuáles son los mejores intereses de las partes. Por eso Peter John y Ricky Sánchez se van a jugar a otros lares con el aval federativo. ¿Por qué en el caso de Carla no? Yo creo que está
tan claro como el agua. Esto es un asunto de machismo, esto es un asunto de mucho discrimen, que no es la primera vez que lo vemos en los anales del deporte en Puerto Rico, y qué bueno que existen las redes sociales y que la gente se ha tirado para atrás, como dice Ana, que yo digo muy correctamente, la gente de a pie. A los periodistas, a la compañera Sandra Rodríguez Coto, se lo he dicho muchas veces, el día que quiera venir a Bonita Radio a sentarse a discutir las columnas que tengo que decir que a veces escribe con una pasión desmedida y con una lejanía de lo que debe ser un análisis realmente contextual, importante para el país, de discutir estos asuntos, aunque no estemos de acuerdo. Siempre sabe que le he dicho que puede venir aquí y lo discutimos desde ahí. Al compañero Irán Guadalupe, también, que Ana llamó la atención, que hizo una columna en Metro relacionada muy buena. Gracias, porque todavía hay voces en el periodismo comercial en Puerto Rico que podemos leer y podemos escuchar desde otra óptica. A los demás, pues, de verdad, yo creo que, Ana, es una cuestión de que nos sentemos y, como dice Osvaldo, no pierdan el norte, porque la perspectiva de género está ahí todo el tiempo, y hoy por ti, mañana por mí. Sobre todo, no pierdan el norte. Yo no sé cuáles son las agendas que tiene la gente, pero sin duda, aquí hubo mucha discusión en la prensa, pagada o no pagada, y en los medios sociales que tenían que ver, como te digo, con posiciones políticas, de apoyar a Carla para que se saliera de toda la cuestión de la representación de Puerto Rico en tanto país, en todas las diferentes competencias internacionales, diciendo que la están apoyando a ella, pero realmente lo que están apoyando es que Puerto Rico no participe como país. Y eso a mí me preocupó. Creo claro. que también eso lo alimentaron posiciones como la de Fufi Santori, sin duda. Ah, bueno. Y otras ¿Fufi posiciones. Sí. Creo que sí. Ok, está bien. Bueno, pero habla todavía. Digo, pero no se ría, pero yo lo pregunto de verdad, habla, porque es que habla y escribe. Porque a veces, pero es que a veces esas columnas yo las leo y parecen del 1932. Yo creo que el problema es que no se quiere acostar. Esas columnas, te lo juro, que a veces yo pienso que las dejo escritas. Vamos. Mira. Osvaldo, está fácil, no está Osvaldo, fácil. tú estás ahí. Estoy por aquí, ¿me escuchas? Bueno, las posiciones como las de que todavía escribe, que parecería una voz que viene del siglo pasado. No, ojalá fuera del siglo XX. Ojalá. Está como las escuelas del Fortuño. Una voz decimonónica. Exacto. Oye, amiga, pues nos ayudaron mucho, porque la verdad que lo que hizo fue alimentar más todavía la discusión de la gente que no quiere ver a Puerto Rico como un país en las competencias internacionales. Y entonces podemos entender por qué algunas figuras de por ejemplo, Jennifer y otra gente eran las voces más defensoras de Carla. Pues ahí lo que había en asuntos políticos, no tenía que ver nada con Carla. Ella estaba como el jamón del sándwich de mucha gente. Ah, claro, pero ahí, y Osvaldo me dirá si no está de acuerdo, sabemos que los independentistas de ese partido han sido cargamaletas del PNP y se alían de unas maneras espectaculares. Bueno, no, es que hicieron lo mismo, tanto los Fufi Santori de la vida como los Jennifer de la vida. Exacto. Los y las. Yo creo que nosotros tenemos, Ana, tú y yo vamos a tener que pedirle a la producción del programa que que ponga una nota al principio, que las opiniones de Carmen Enid no representan necesariamente las opiniones nuestras, ¿sabes? Porque nos puede tener problemas. No sé, por eso te estoy diciendo, mira. Ay, Virgen, pero ustedes que me dicen eso y más en la intimidad del bosque, entonces no la quieren decir aquí en Bonita Radio, pero si ustedes saben que aquí nosotros decimos lo que pensamos. Ahí hay una pausa y entonces me hago eco de las expresiones que acaba de hacer Osvaldo. Mira, Osvaldo, de ahí vamos a ir a una pausa, no te vayas, y vamos al tema que quisiéramos tocar antes de que Ana se vaya, que tiene que ir a un compromiso. Vamos a tocar el tema del racismo en República Dominicana. No hemos podido tener a la compañera Magali Pineda porque parece que ha tenido algún problema y no ha entrado a la comunicación en Skype. Y luego nos quedamos tú y yo porque necesito que hablemos de otras cosas, aunque tú digas después que no te solidarizas con los comentarios que yo haga. Seguimos en Bonita Radio.
Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y me rodean amigas altas, bajas, guapas y feas, resistentes pero desarmadas, buenas y malas, y algún que otro día solo cansada. Malas y buenas, resiste, dice Ana Belén, y yo insisto en que Carla Cortijo tiene que resistir. No estaría mal que aprenda de esta lección, que se meta a estudiar el asunto de lo que ha pasado con ella, porque también ese grupo de mujeres necesita mucha educación sobre lo que es la perspectiva de género, precisamente para no dejarse embaucar de estos macharranes que dirigen. Sí, y que mire bien el contrato que tiene con su representante. Exacto, sí, también si necesita, sí, porque eso es importante. Bueno, Osvaldo, estábamos hablando la semana pasada, yo quise que Ana entrara en la discusión hoy de la sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano con relación a los descendientes y ascendentes de dominicanos haitianos. Preocupa si está ocurriendo o no. Yo quería tocar con Magali eso precisamente, qué está pasando, si ya hay movilidad de deportaciones. Y quise que Ana entrara un poco a decirnos si ella tiene alguna información sobre el asunto, y también que como persona que defiende los derechos humanos de las mujeres y de tantos otros, nos pudiera dar su opinión sobre este caso que nosotros hemos catalogado aquí. La semana pasada hicimos un programa completo sobre el asunto de nefasto, pero tiene la buena noticia que hay 2 mujeres de ese tribunal que fueron las voces disidentes, y eso pues por lo menos nos da algo de que se maneja algo bueno en ese Tribunal Constitucional. Ana. Mira, la situación de la posible deportación masiva de personas de origen haitiano en República Dominicana, independientemente que hayan nacido o no en República Dominicana, que es uno de los asuntos más de violación de derechos humanos y de todo lo que uno se puede imaginar, y de xenofobia y de toda la violación de derechos, ¿verdad? Que podemos estar enfrentando en nuestra región. Es un asunto de crisis humanitaria. O sea, yo lo que no entiendo es cómo es posible que las autoridades de República Dominicana estén considerando repatriar, y no, la palabra no es repatriar porque hay gente que su patria es República Dominicana. Claro. O sea, que simplemente sacar de su patria a personas nacidas en República Dominicana y enviarlas al país donde no tienen absolutamente ningún nexo, no tienen dónde vivir, no tienen nada, no conocen ni siquiera el idioma. Y simplemente ponerlos como un paquete que tú pones allí en la frontera y a la diosa y al Dios que reparta suerte. Eso no puede ser, eso es una crisis humanitaria, eso es un crimen de lesa humanidad. Eso es preocupante, eso la OEA ha estado hablando sobre eso y de hecho le han caído encima inclusive al director de la OEA. Y no le han hecho caso ni tampoco a las resoluciones que ha hecho la OEA. Y a mí me parece que eso es bien preocupante. Es muy preocupante y la gente en Puerto Rico no puede quedarse con los brazos cruzados. De hecho, no lo ha hecho. Aquí incluso se formó un revolú cuando vinieron estos jueces y estas juezas a Puerto Rico. Sí, cuando vino el juez presidente, hubo una manifestación y me parece y me consta importante. Que en República Dominicana hubo gente ofendida
porque en Puerto Rico se manifestaron en contra de los jueces que estuvieron aquí, pero no era para menos, había que hacerlo. No se podía dar la bienvenida como si no estuviera pasando nada. Yo creo que era importante que eso sucediera y que inclusive quienes estuvieron liderando eso fueron personas de República Dominicana, que es importante entenderlo también, con el apoyo de muchas personas de Puerto Rico, pero eran muchas voces de República Dominicana, para que la gente entienda, ¿verdad? Que gente que está en Puerto Rico están comprometidas, son gente de República Dominicana, pero comprometida con que en su país de origen estas cosas no sucedan. Y gente de Puerto Rico comprometida en contra de la xenofobia, en contra de los abusos de derechos humanos de la población dominico-haitiana. Obviamente un asunto de puro racismo y de parte de una cuestión histórica muy compleja en República Dominicana, que literalmente ha costado sangre y vida. Sí, que es muy difícil de poderla entender, pero si es difícil de entenderla, es más difícil de solucionarla. Pero lo que está pretendiendo hacer el gobierno de República Dominicana, o más que bien el Tribunal Constitucional de República Dominicana, sin duda no puede ser la solución. Ahora, Ana, decíamos Osvaldo y yo en el programa pasado, que también si ha sido terrible la manifestación de muchos dominicanos a favor de esta sentencia, es preocupante que no ha habido tanta repercusión de organismos internacionales con relación al asunto. ¿De qué es lo que estamos hablando desde tu opinión? Que esto se trata de dos países, porque es increíble, dos países eminentemente negros que, pues, de eso no vamos a hablar. Bueno, me gustaría pensar que la República Dominicana entendiera eso, porque me claro, parece que en República Dominicana no se ven así, ¿verdad? Bueno, piensan que son los haitianos, son las personas haitianas son los negros y ellos no, ¿verdad? Me refiero institucionalmente porque tenemos gente, compañeros y compañeras de República Dominicana que están en contra de esa posición, claro, ¿verdad? Y que son negros y que son blancos también. Y que tienen, y que tienen mucha conciencia del tema de raza. Yo pienso que hay mucho de eso que tú estás diciendo, y hay mucho de que esta es una situación de mucho tiempo, es compleja, pero yo tengo que reconocer que la OEA le ha estado dando el frente y a mí me ha sorprendido la posición de la OEA, que ha estado allí, inclusive se ha personado, ¿verdad? Y ha estado denunciando la situación. Claro, lo más increíble es que todas las resoluciones que emite y las sentencias de la OEA, los organismos encargados de República Dominicana no le han hecho caso. No le han hecho caso, exacto. Entonces eso sí, también es muy preocupante. Claro. Porque entonces, ¿de qué estamos hablando? Que entonces están por la libre, que la violación de derechos humanos está por la libre, que pueden hacer lo que da la gana, que vamos a estar viendo las crisis humanitarias que se puede avicinar, estamos a punto de verla, ¿verdad? ¿Y qué se supone que haga la comunidad internacional? ¿Cómo va a ir a socorrer todas esas personas que no tienen dónde vivir? Estamos hablando que todavía hay mucha gente, la mayoría de la gente que perdió sus casas por el terremoto. Por el terremoto. Siguen viviendo, algunos en casa de campaña, otros no tienen ni siquiera eso, en unas situaciones de muy poca seguridad de las cosas básicas para que las personas puedan vivir, y a eso le vas a sumar miles de personas que no tienen dónde vivir. Eso es una crisis, pero de lo peor que yo creo que podemos avecinar en nuestra región del Caribe. Y donde la gente de Puerto Rico no puede cerrar los ojos, y donde el resto del mundo tampoco puede cerrar los ojos. ¿Y quién tiene la culpa? Le tienen que echar la culpa a las autoridades de República Dominicana. Ahí no hay más nada. Claro. Y ellos tienen que asumir su responsabilidad. Claro. Osvaldo, tú estás precisamente en una reunión de Amnistía Internacional. ¿Hay alguna discusión sobre este asunto? Sí, precisamente iba a intervenir en el sentido de que dentro de la plenaria de una de las reuniones ayer, el asunto de República Dominicana y con la expulsión de personas hacia Haití es tema de conversación y es de tema de gran preocupación para Amnistía Internacional acá en Irlanda. Es un asunto que está muy presente en todas las personas que están acá. Hay mucha indignación con la situación que está sucediendo en la República Dominicana. Incluso hay un equipo de investigación en el terreno en la República Dominicana tomando cuenta de lo que está sucediendo allí. Así que Amnistía está, incluso hemos asumido un compromiso desde acá, desde el Pleno, de mantener los ojos puestos sobre la situación en República Dominicana y la llamada expulsión. Y te tengo que decir que también incluso fue
objeto de el mensaje inaugural que dio el presidente de Irlanda. No sé si conocen que el presidente de Irlanda, Michael Higgins, participó por primera vez en una reunión de Amnistía Internacional. Es la primera vez que un dignatario, un presidente de un país participa en una reunión del Consejo Internacional, y estuvo hablando de lo violatorio de derechos humanos que constituye la expulsión de personas, incluso los documentos de derechos humanos que hay aprobados sobre temas migratorios. Uno de los principios es el tema de la no expulsión, que es lo que está lamentablemente sucediendo en la República Dominicana. Claro, en el caso de Michael D. Higgins, él lo habló en el contexto de la Comunidad Europea, incluso planteó que lo que está haciendo algunos países de Europa expulsando personas sudafricanas, subsaharianas, subsaharianas que arriban a Europa, es una vergüenza para la comunidad europea, y esos fueron los términos que él utilizó. Así que dentro de Amnistía Internacional la situación de República Dominicana y Haití está muy presente, y los ojos de la comunidad de defensores de derechos humanos alrededor del mundo están puestos sobre esta situación. Pues qué bueno, eso es muy bueno escucharlo. Antes de que nos vayamos a una pausa, porque Ana tiene que irse a un compromiso, quiero compartir con Ana, que yo creo que ya lo debe haber escuchado, lo que Magali dijo, y yo lo quiero repetir porque me parece importante. Magali Pineda, como hemos dicho, es una defensora de los derechos humanos desde el feminismo en República Dominicana, y ha dicho, desde que esta sentencia bajó el año pasado, este intento de desnacionalización crearía una hecatombe en la sociedad dominicana y no se han medido las consecuencias sociales. Nos vamos a convertir en el país que el mundo entero va a mirar con asombro y con desprecio. A mí me parece que hay que insistir en esa línea, porque yo no solamente creo que en la historicidad, como tú has dicho, del racismo de los dominicanos contra o de la institución dominicana, porque tenemos que decir que aun cuando hay mucha gente del pueblo dominicano que es racista contra los haitianos, también hay gente que no lo hay, como la propia Magali. Sí. Pero sobre todo lo que ha hecho la institucionalidad con el pueblo dominicano, que es racista contra los haitianos, es fomentársela con todas sus políticas. Yo creo que esto es importante porque esto va a señalar, y la historia señalará a esos que permitan ese hecatombe. Eso es así. ¿Y qué va a hacer República Dominicana con figuras que la gente adora, como Mamá Tingo? Exacto. La verdad es que yo me quedo pensando esas cosas. Y qué bueno que Sonia Pierre no está viva, porque ahora mismo estaría en una situación de mucho dolor, y su seguridad estaría bien comprometida. En riesgo. Muy comprometida. Y también decíamos nosotros, Ana, y yo quisiera que, aunque sea un último comentario, puedas hacerme de esto. Nosotros en Puerto Rico tenemos una comunidad dominicana muy grande, y una comunidad dominicana que es muy vocal con relación a sus derechos. Yo me cuestiono, ¿qué piensan esos dominicanos si mañana Estados Unidos les dice que aun cuando hayan nacido sus hijos en Puerto Rico se tienen que ir? Creo que muchos y muchas de las que todavía no entienden de lo que estamos hablando entenderían. Finalmente de que de lo que se trata el asunto. Pero igual yo tengo que decir que mucha de esa comunidad dominicana que es muy vocal en Puerto Rico ha sido muy solidaria. Es cierto, estaban ahí. De la gente muy solidaria, son precisamente la gente que entienden y son vocales porque entienden lo que es la discriminación y la xenofobia. Pero aquellas personas que no lo entienden y son parte de la diáspora dominicana en Puerto Rico, creo que ese imaginario que tú estás diciendo, que no necesariamente está lejos, no está lejos, podría, nada más que el pensarlo, debería abrirle los ojos de lo que se trata este asunto. Y no es solamente el gobierno norteamericano, el gobierno estadounidense ahora en Puerto Rico, porque es quien maneja la migración. Pero si este país de la noche a la mañana decide lo contrario y los gringos nos sueldan, y viene un racista y dice, no, todos los que estén aquí para afuera es que van porque ahora la migración es mía. Exactamente. O sea, bueno, eso es así. Eso que tú estás diciendo es una cosa que todo el mundo tiene que pensar. Y además, la historia del mundo se ha construido a base de las migraciones. Exacto. Todos los países tienen que entender eso. No hay país en el mundo
que no se haya construido a base de las migraciones. En el siglo XXI, si vamos a No hay votar, país. si vamos a votar de este país a todos los migrantes. Pues, imagínate, no queda Olvídate, nadie. No queda nadie. No queda nadie, ni siquiera la gente que dice que son descendientes Exacto. directos Sí. de indígenas, porque No. ni siquiera. O de Juan Ramón Power y Giral, porque tú sabes que aquí hay gente que todavía se dice que es española, que estas son las cosas que yo Bueno, no puedo. por eso son migrantes también. Por así que eso, tampoco. pero son migrantes, pero ¿Qué es ellos la se hallan blancos. Bueno, pero ¿cuál es la población original entonces? Los Exacto. originarios serían las personas indígenas, pues, y que, bueno, Imagínate. habría que hacer entonces las pruebas de DNA, a ver cuánta gente tiene sangre Imagínate. indígena en Puerto Rico, y suficiente para que no te voten. Y suficiente, porque mira, ni esta India, que es la más bonita, ¿sabes? Se salvaría. Conmigo no. A mí es la primera que me botan en el avión para que coja el pasaje. Bueno, Ana, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Sabemos que tienes un compromiso. Osvaldo Burgos, no te vayas, porque ahora tenemos otro punto. ¿Tú sabes quién es el punto de ahora? Ana no Yeah. es. Ana no es. Osvaldo, Ana, mira te tu fuiste. correo que te mandé algo por inbox. Hasta luego, Ana, que ahora traes el punto. Vamos a coger a Ana. No te preocupes, hablamos tú y yo de otros puntos que son importantes. No te vayas, además que quiero que me hables un poco más de lo que está pasando allí en Dublín, Irlanda. Recuerden que estamos en Hoy el Punto Eres Tú. Nos puede ver y escuchar a través de bonitasradio.net. También cuando bajemos este programa a YouTube y en todas las herramientas de iPod como iVoox y iTunes también estamos. Y conéctese a Tuning Radio, que estamos 24/7. Osvaldo, regresa, hay vida más allá de la cerveza. No se retire, que venimos pronto. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Llegó tu programa deportivo. Tu programa deportivo, donde escucharás lo que necesitas y deseas saber. El añadido. El añadido. Noticias, datos, predicciones, entrevistas y más en El Añadido. Todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Ay Dios, se me acabó el cubito enjabonado quedé. No tengo agua, la gente grita toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos, gota a gotita, que la piquiña no se me quita. Y seguimos en Hoy el Punto Eres Tú. Y empezamos hablando de baloncesto y la decisión de la Liga de Superior de Puerto Rico de decirle que no a Carla Cortijo. Fuimos otra vez, revisitamos el tema del racismo y la decisión nefasta del Tribunal Constitucional de República Dominicana con relación a las personas ascendentes de haitianos nacidos en República Dominicana y otros haitianos que viven en la República hace 40 años y los quieren deportar. Y ahora vamos a entrar, Osvaldo, en seguir un poco con derechos humanos y cuál, además de esta preocupación que tú has dicho que sí se está planteando en la reunión en que estás de Amnistía Internacional en Dublín, sí. ¿Cuáles son los otros casos que a tu juicio se le están dando mucho interés en esta reunión? Y de alguna manera, dinos, esto es una reunión que hace Amnistía cada cierto tiempo, un poco el contexto para que podamos entender y nuestro público entienda qué es lo que está pasando en esa reunión en Dublín. Sí, pues básicamente lo que tenemos en Dublín es la reunión, lo que se llama la reunión del Consejo Internacional, que es la reunión donde vienen los delegados. Esta reunión se celebra cada 2 años y es donde nos reunimos los delegados de las distintas secciones y estructuras de Amnistía Internacional alrededor del mundo, donde más de 400 personas de todas las partes del planeta, de todos los continentes,
se reúnen para discutir tanto asuntos de naturaleza de decisiones administrativas de cómo va a seguir el movimiento, como decisiones sobre temas particulares sobre los cuales posicionamientos básicamente en términos de asuntos de derechos humanos sobre los cuales Amnistía no ha tomado una postura, o asuntos nuevos de derechos humanos que hayan surgido entre los 2 años que se reúnen, que pasa entre una reunión y otra, y otros asuntos que realmente no han sido atendidos históricamente. En esta reunión hay 3 asuntos bien importantes. Uno es una resolución. Aquí las decisiones se toman por resoluciones, que básicamente son las que van a establecer los parámetros dentro de los cuales las secciones y estructuras van a realizar su trabajo. Hay un posicionamiento en términos, hay una decisión que es en cuanto al posicionamiento sobre la descriminalización del uso de sustancias psicotrópicas. En cuanto a eso, la forma en que se trabaja, obviamente 400 personas juntas en un salón no pueden llegar a unas decisiones, se hacen mesas de trabajo, ¿no? Claro. Y entonces luego las mesas de trabajo le hacen una recomendación al Pleno, que casualmente mañana es que el Pleno ratifica las decisiones que ya se han tomado en las mesas de trabajo. En cuanto a la descriminalización del uso de sustancias psicotrópicas, pues está recomendada positivamente para que la Asamblea se exprese, o sea que sería un tema que muy probablemente mañana la Asamblea se va a expresar y va a tomar alguna decisión en términos del posicionamiento de la organización. Otro tema que es sumamente pertinente para nosotros en Puerto Rico fue una resolución introducida por la sección griega, básicamente sobre el impacto en derechos humanos que tienen las medidas de austeridad en situaciones de llamadas crisis económicas. Como sabemos, pues el país griego, Grecia, enfrenta una situación que ha sido comparada con la situación que enfrenta Puerto Rico en términos de la deuda, en términos de situaciones económicas muy complejas y que tienen sumido al país en una crisis económica. La medida pues estaba llamada, ya mismo le explico por qué, estaba llamada a velar por las actuaciones gubernamentales y el impacto que tendrían sobre los derechos de las personas y los grupos vulnerables y el impacto sobre el conjunto de derechos humanos que denominamos los DES, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Claro, obviamente en la medida en que un país enfrenta crisis económica, pues ese conjunto de derechos, derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho al nivel de vida adecuado, acceso a la salud, acceso a distintos medios o servicios gubernamentales, pues se ven seriamente afectados, y ese era un área de preocupación. Puerto Rico introdujo una nueva línea de discusión en términos de esta resolución para ampliarla. Y fue que nosotros le solicitamos a Grecia, y ellos lo aceptaron como una enmienda amistosa, que introdujeran en la resolución todo lo relacionado con actores fuera del sector gubernamental, pensando en las casas acreditadoras y los bonistas, que no necesariamente son agentes gubernamentales, pero que rigen la discusión o marcan la pauta de la discusión gubernamental, como hemos tenido el caso de Puerto Rico, donde los bonistas y las casas acreditadoras han estado exigiéndole al gobierno que tome decisiones particulares, que todas han sido de aumentar impuestos y reducir derechos. Y por ejemplo, tenemos el famoso informe Kruger que surge de una petición básicamente de las casas acreditadoras un poco y que obviamente tiene unas recomendaciones que son nefastas en términos de derechos económicos, sociales y culturales. Así que para mañana se va a someter al Pleno una resolución donde va a posicionar la Amnistía en términos de velar por la protección de los derechos humanos que se afectan por las medidas de austeridad, pero no solamente mirando a los agentes gubernamentales, sino mirando a terceros sectores o terceras personas, partes interesadas que no estaban en la resolución original. El tercer asunto que ha sido muy, muy debatido y ha sido agotador el debate, hemos empezado este debate desde el viernes de la semana pasada y no hemos terminado el debate, y mañana termina la reunión del Consejo Internacional, es el asunto sobre cuál va a ser la posición de Amnistía sobre el trabajo sexual. Esta ha sido una resolución muy
cuestionada por muchos sectores porque la información que se sacó al exterior era sobre la descriminalización de toda la cadena del trabajo sexual, y entonces obviamente se interpretó que nosotros estábamos apoyando, incluso en los medios noticiosos, el periódico The Guardian en Gran Bretaña publicó una nota que decía que Amnistía iba a aprobar que la prostitución era un derecho humano. Eso no es correcto. La resolución lo que va es dirigido a descriminalizar la parte más vulnerable dentro de la cadena, que es la persona que vende sus servicios sexuales, ya sea porque es víctima de la opresión o la represión o de la manipulación o el poder que ejerce sobre ella otra persona, o porque las circunstancias particulares que tiene en su vida cotidiana la llevan a practicar la prostitución como un método de subsistencia. Y la posición de Amnistía es que esa persona no debe ser criminalizada porque sería un proceso de revictimización. Te voy a pausar. Porque la dificultad, yo creo que en principio todas las secciones están de acuerdo. Yo creo que ha sido muy mal entendida la resolución, pero obviamente ya se ha aclarado a nivel interno. El problema es los distintos matices que toma el asunto del trabajo sexual en los distintos países. Por ejemplo, hay Te voy a países pedir, Osvaldo, que nos vayamos Sí. a una pausa. Tengo dos preguntas para ti. Es interesante que sigamos hablando del asunto de esa resolución porque ha tenido mucha repercusión a nivel de los medios. Que pienses en otra pregunta con relación a la primera resolución y la enmienda que le ha propuesto Puerto Rico a esa resolución en Grecia con relación a los actores terciarios en la discusión de las medidas de austeridad. Cuando regresemos en Hoy el Punto Eres Tú, recuerde que estamos en Bonita Radio. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Bonita Radio. Recuerde que estamos en bonitaradio.net, también en Facebook, diagonal Bonita Radio, en Twitter, Bonita_Radio. ¿Viste, Osvaldo, que la escuela pública me enseñó a hablar inglés? Oye, yo pensé que por allá en Brasil se te había olvidado el _. _radio. No estaba en Brasil, ¿sabes? Estaba en Argentina. Tú estás como bien dublinesco hoy. Es que ya me tomé 2 Guinness. Ah, me lo imaginé. Y eso emborracha desde el primer sorbo. Mira, te tengo que hacer esta pregunta porque María Cruz, la administradora de Bonita, me dijo que te la preguntara, que te la hiciera. ¿Tú te pusiste ya la falda? Pero es que ya tú sabes que yo estoy en Irlanda, no en Escocia. A eso le dije yo. Yo dije, María, ¿tú estás segura? Porque es que yo creo que son los escoceses los que se ponen la falda. Aquí, muchachos, yo no he encontrado ni el trébol. Ni el trébol, no lo has encontrado. Así están esos irlandeses. Esos irlandeses, déjame decirte, a mí me parece una movida política fantástica del presidente haberse presentado a la reunión de Amnistía. Pues mira, yo invito a los amigos y amigas que nos están escuchando que busquen, ya está en las redes el discurso que él leyó al pleno. Fue fascinante escuchar a un jefe de Estado utilizando el lenguaje de los derechos humanos, y obviamente también un poco uno entiende por qué los resultados de decisiones recientes. Por ejemplo, recientemente en Irlanda se aprobó el matrimonio igualitario por voto popular, así que uno un poco entiende cuál es la dinámica que se está dando en el país y me parece muy interesante. Sí, yo lo creo. Vamos entonces a las dos preguntas que quedaron sobre el tapete.
Primero, en lo que tiene que ver con nuestra crisis económica, que me parece bien particular que los griegos hayan presentado la resolución y que Puerto Rico haya tenido la iniciativa de incluir a esos actores terciarios. ¿Cómo tú sentiste en la mesa que se vio el asunto de nuestra enmienda? O sea, ¿cómo lo leyeron los griegos? Pues mira, para toda la comunidad internacional incluso fue problemático porque siempre se ve la violación de derechos humanos pensando en los actores gubernamentales, pero y en términos de la situación de Grecia, por ejemplo, pues se hablaba del Banco Internacional y el Fondo Monetario Internacional, pero estos terceros actores como las firmas acreditadoras y los llamados bonistas o los grupos ad hoc como tenemos en Puerto Rico, pues eso no era algo que estaba en el panorama de la comunidad internacional. Eran agentes que hubo que explicar detalladamente cuál era la situación y cómo estos actores incidían en la toma de decisiones políticas y gubernamentales en que los países o en el caso de Puerto Rico, cómo cada vez que estos actores bajaban el rate crediticio o hacían una petición adicional al gobierno de Puerto Rico, cómo el gobierno actuaba alrededor de lo que estos actores le pedían al Estado. Así que primero hubo mucha curiosidad. Hubo un cuestionamiento e incluso yo creo que en todas las mesas de trabajo se planteaba, bueno, ¿y Estados Unidos qué? Porque para la comunidad internacional entendía, bueno, si ustedes son una colonia de los Estados Unidos, pues Estados Unidos debe tomar acción, el Congreso de los Estados Unidos debe tomar acción para atender el asunto particular de Puerto Rico. Así que tuvimos que explicarle todo, incluso le explicamos el proceso de la quiebra criolla, le explicamos los casos que han estado ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico y el caso que estuvo hasta recientemente en el primer circuito de Boston. Y le tuvimos que explicar incluso esta relación que para ellos es problemática. En la comunidad internacional la situación de Puerto Rico es difícil de entender. Así que tuvimos que entrar a discutir y debatir en las mesas. Pero a fin de cuentas, cuando aclaramos todos estos cuestionamientos que tenían las personas que eran los que llamados a atender la enmienda propuesta, porque de inicio Grecia la aceptó como una enmienda amistosa, pero obviamente el Pleno empezó a levantar cuestionamientos, los grupos de trabajo empezaron a levantar cuestionamientos porque era un añadido que no estaba en la resolución que había sido circulada meses antes, así que básicamente les toma un poco por sorpresa en términos de que ahora tienen una nueva versión de la resolución que incluye a unos actores que no tenían ellos en el panorama y que para muchos países esa no es su realidad, no la tienen cerca, porque pudiera ser la realidad, pero no la tienen patente. Así que levantó cuestionamientos en origen, pero luego entendieron que sí era importante, la resolución era mejor, estaba mejorado el documento que se iba a someter al Pleno cuando se añadían estos terceros actores que, aunque están en el ámbito privado, tienen incidencia y afectan los derechos humanos de las personas que están siendo afectadas por las medidas de autoridad que toma el gobierno. Así que han sido unos debates interesantes y el hecho de que se haya aprobado con esa enmienda, pues para nosotros resulta ya un logro dentro de los trabajos que venimos a hacer acá. El asunto del el tema de la prostitución, yo te pregunto, a mí me parece que la intervención mediática, que es bien particular con el tema de la prostitución, es muy estridente. A mí me sorprende cómo en países con tanta diversidad cultural y sobre todo diversidad mediática como la Argentina, utiliza también el tema del cuerpo, de la prostitución y la sexualidad desde una estridencia y una falta de profundidad impresionante. Es importante la intervención que en esa resolución ha tenido la prensa amarillista, de la cual no escapa lo que repiten nuestros medios en Puerto Rico. Y digo lo que repiten
porque tú sabes que los medios aquí no han hablado de ese asunto ni de ningún asunto internacional con voces propias. Repiten lo que otros medios publican. Yo creo que aquí hay un elemento, primero, el elemento discriminatorio y peyorativo y toda esta, o sea, estas son comunidades, las comunidades de personas que se dedican al trabajo sexual, pues una comunidad muy marginalizada, muy vulnerable, muy invisibilizada. Es de las comunidades que nadie quiere hablar y de las cuales nadie las quiere cerca, ¿no? E incluso no nos damos cuenta de lo que implica tener que acudir, recurrir al trabajo sexual y lo que hay detrás del trabajo sexual, que en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, son procesos de explotación del cuerpo por personas que están lucrándose de esa explotación, y que lo que tenemos de frente, lo que estamos viendo de frente, esa persona que vemos en la calle o que los medios nos presentan, no es otra cosa que una víctima o de sus propias circunstancias, de las circunstancias donde el Estado la ha llevado, la circunstancia la ha llevado, o de la explotación y de procesos muy desiguales. Así que, pero como dice, la prensa amarillista ha hecho esto una cosa terrible, porque las informaciones que salieron al exterior fueron muy dramáticas en términos de lo que planteaban, como si Amnistía Internacional ahora estuviese, incluso hemos estado muy preocupados porque nosotros en nuestros tweets, en nuestras cuentas de Twitter personales, hemos estado recibiendo información de distintas organizaciones enviándonos mensajes varias veces todos los días. Así que yo creo que del interior se ha filtrado una información, incluso antes de ayer nos levantamos y todos encontramos bajo nuestras puertas una hoja con unas expresiones muy fuertes en contra de la posición de Amnistía. Incluso tuvimos que hacer una denuncia al lugar donde nos estamos quedando porque eso implicaba un problema de seguridad. Claro. Que estamos hablando de un hotel que tiene más de 700 habitaciones, así que si las pusieron en las habitaciones donde específicamente estábamos nosotros, pues hay una información que ni siquiera nosotros conocemos, porque yo no conozco dónde se están quedando los propios delegados de mi sección. Claro. Y estas personas sí sabían dónde nos estábamos quedando. Si se estaban distribuyendo en todas las habitaciones, pues entonces le traía un problema al hotel, porque si uno se está quedando en una habitación de un hotel, uno no quiere levantarse y por debajo de la puerta encontrar una hoja sobre un asunto que quizás uno no sabe ni de lo que le están hablando. Sí. Así que eso, para que tengas una idea de cómo ha sido el debate. ¿Hasta dónde ha llegado? Sí. Ha sido muy difícil, pero también tengo que decir, incluso lo discutía yo con Ana Irma, con quien compartí la información para recibir su retroalimentación, que los grupos feministas han sido muy tímidos en atender este asunto. Yo creo que esto es un asunto, los grupos feministas no se pueden olvidar de que dentro del grupo de mujeres tenemos unas que están siendo víctimas de una situación terrible como es la explotación, claro, la explotación sexual y grupos, claro, y una industria que explota y entonces tiene unos estados criminalizando a unas personas que son víctimas de unos inescrupulosos. Amnistía Internacional no está proponiendo nada que tenga que ver con el gesto de la cadena. Amnistía lo que está planteando es que esa persona más baja en la línea, en toda la cadena que implica el trabajo de la prostitución, es una persona que no podemos resolver los asuntos de explotación y el tráfico humano criminalizando a la persona que a fin de cuentas es la víctima de todo el proceso. Claro, volvemos. Es el asunto de no hacer un análisis comedido serio de este tipo de resoluciones. Es lo mismo que estamos planteando cuando usted escucha y le traen a su atención lo que ha pasado con Carla Cortijo. No puede dejar fuera del análisis la perspectiva de género, porque incide en cuál va a ser su posición sobre el asunto. Eso es como de hablar la habichuela y olvidarse de la mata. O sea, ¿cómo es posible que todavía no hayamos podido tener o no tengamos, y vamos a hablar de Puerto Rico, pasa en otros países, pero ¿cómo es posible que no podamos tener en Puerto Rico una prensa que uno se siente y puede escuchar esos análisis? O sea, por lo menos una prensa comercial.
A mí, yo hoy ponía una nota en mi página de Facebook preocupado. Bueno, esto lo hemos hablado tú y yo de la falta, porque la prensa en Puerto Rico está muerta. Sí, Y cuando uno ve, por ejemplo, estos asuntos no estén debatiéndose, esto debería ser un asunto que se debe estar debatiendo en el país, que estén, por ejemplo, toda la cuestión de lo que se está dando en todas estas conversaciones que se están dando en Amnistía Internacional, la prensa y obviamente la prensa no tiene que hacer mucho trabajo, esto ya está Claro. en medios de prensa, es cuestión de tomar y un poco analizar desde la perspectiva local lo que está pasando y traer al debate público asuntos como este y otros asuntos de carácter internacional. Yo miraba que había una nota hoy en el periódico, en uno de los periódicos principales del país, que nos hablaba de un asunto de un niño que en España supuestamente desconectó a su abuelo de su respirador para cargar su celular, y yo decía, óyeme, tenemos 42 países en el mundo donde hay conflictos armados en este momento, y en Puerto Rico estamos hablando del niño que desconectó a su abuelo para cargar su aparato. Así que eso es que tenemos problemas terribles y nos aísla de la comunidad internacional. A fin de cuentas, la comunidad que es donde tendremos que ir y hacer lazos de solidaridad tanto para atender los asuntos que se están dando en otros lugares como para que los ojos del mundo miren lo que está pasando en la isla. Lo más terrible es que ojalá esa historia hubiera salido en un periódico, pues olvídate, de algún condado en Estados Unidos. No, es que eso sale en Facebook, es que eso sale en la red social, y en Puerto Rico se reproducen todos los días los medios de comunicación comerciales, algunos alternativos, tengo que decir, lo que sale en las redes sociales. ¿Cómo es posible que lo que está saliendo en las redes sociales ahora sea noticia en un periódico de este país? Pero bueno, nos tenemos que retirar porque ya el productor me ha dicho que ya es hora. Oye, ¿tú vienes pronto o tú te quedas allá y vas a estar el lunes en Dublín otra vez? Una persona que estuvo varias semanas en Argentina no tiene estatura moral para preguntarme cuándo yo llego. Bueno, perfecto. Quiere decir que la semana que viene, donde usted esté en el mundo, usted va a hacer el programa. Eso es así. Pues muy bien. La semana que viene, desde algún punto del mundo, yo haré el programa. Pásala muy bien. Sigue con esos debates que son súper importantes y nos informas el lunes en qué quedaron. Y nosotros Claro que sí. nos retiramos desde Dublín, Irlanda, San Juan, Puerto Rico, para el mundo entero. Bonita Radio se despide. Hoy el punto eres tú. No se olviden de buscar nuestro programa en YouTube. Pueden ver las imágenes, ahí podrán ver a Ana Irma y podrán ver, más o menos sacar una idea del bururún de los años que lleva en los derechos humanos en Puerto Rico y en el mundo. Y bueno, y podrán escuchar a Osvaldo Burgo, que ya ustedes ven que sigue en Dublín. Seguimos en bonitasradio.net hasta el próximo lunes. Hasta el lunes. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita_Radio. En línea con tu mundo. Ahora comienza un variado bloque musical.